Los menores detenidos y vinculados a pandillas podrán ser enviados a cárceles de adultos en El Salvador. A pedido del presidente Nayib Bukele, el Congreso aprobó el miércoles una reforma a la Ley Penal Juvenil que establece que los jóvenes estarán separados en pabellones hasta que cumplan 18 años y pasen al régimen general de adultos. La noticia se filtró a las 7 de la mañana, pero para entonces ya era demasiado tarde. En una operación simultánea en todo el territorio salvadoreño, agentes de la Policía Nacional Civil y soldados del Comando de Fuerzas Especiales ingresaron a los centros de detención juvenil y extrajeron, uno por uno, a 316 menores de edad acusados de integrar estructuras criminales. No hubo disparos, solo gritos, esposas y el rugido de los motores blindados que los trasladarían al centro de confinamiento del terrorismo. Afuera, en la periferia de Soyapango, una madre se lanzó sobre el capó del camión militar que llevó a su hijo de 15 años. Fue empujada sin violencia excesiva, pero su desesperación fue viral. En redes, los hashtags «Son niños y justicia ya» comenzaron a competir con otros. Bukele valiente y se acabó la impunidad. La nación amanecía dividida. En el despacho presidencial, Nayib Bukele observaba las transmisiones en vivo desde 8 pantallas simultáneas. Le sirvieron café negro sin azúcar. Cuando su asesor de comunicaciones le dijo que la prensa internacional ya comenzaba a cubrir la operación, él solo asintió. Que sepan que en El Salvador no hay excepciones para los asesinos, aunque usen uniforme escolar, dijo sin apartar la vista. En conferencia de prensa horas más tarde, el ministro de Justicia mostró un cuadro estadístico. De los 316 menores detenidos, 198 estaban implicados directamente en homicidios, 61 en extorsiones, 31 en secuestros, y el resto en logística y mensajes de pandillas. La orden judicial filtrada a los medios estaba firmada por la jueza especial de crimen organizado, Clara Orellana, con respaldo de la FGR y la Dirección de Centros Penales. Serán recluidos en pabellones separados, bajo el mismo régimen de 1960. Disciplina. Ninguno regresará al sistema de menores, sentenció la jueza. La historia de El Salvador no es ajena al reclutamiento infantil. Desde hace décadas, las pandillas alimentaron sus ejércitos con menores sin futuro. Pero lo inédito era el consenso institucional. La Asamblea Legislativa había reformado la Ley Penal Juvenil solo 3 días antes. Se eliminaba el principio de reinserción automática para delitos de crimen organizado. Se negaban los beneficios de libertad condicional. La orden era clara. Quienes matan como adultos, cumplen penas como adultos. La escena de la madre llorando frente al penal juvenil se repitió en distintos puntos del país. Un grupo de abogados del Instituto de Derechos Humanos de la UCA interpuso un recurso de inconstitucionalidad. La niñez debe ser protegida, incluso cuando se desvía, alegaron. En la asamblea, el diputado Walter Cotto los llamó cómplices disfrazados de ONG. En los pasillos del Congreso se hablaba de una siguiente reforma: permitir penas perpetuas para reincidentes menores. Esa misma noche, el noticiero estatal mostró una serie de videos recuperados de celulares incautados. Uno mostraba a un menor de 13 años ejecutando a otro con un disparo en la cabeza. Otro grababa una reunión de 5 adolescentes repartiendo zonas de extorsión. Las imágenes eran difusas pero potentes. No son niños, son soldados del crimen, tituló el Diario Nacional. Desde la clandestinidad, un exanalista de inteligencia militar que colaboró en la operación filtró un documento confidencial. Se trataba del Anexo D del Plan Martillo Azul, un mapeo de redes de mando juvenil dentro de las pandillas MS-13 y Barrio 18. El anexo revelaba que 14 de los menores detenidos tenían funciones de mando directo sobre estructuras operativas. Sus códigos eran Z4, N9 y El Sapo. Uno había ordenado el asesinato de una patrulla entera en Ilopango. Bukele lo sabía. Desde el primer día de su guerra contra las pandillas, dejó claro que no habría ni edad ni sotana que sirviera de escudo. En su discurso tras la reforma, se dirigió directamente a las familias. Defender los derechos humanos no es proteger al verdugo, sino a sus víctimas. Y nuestros niños inocentes
merecen vivir sin miedo a ser reclutados o asesinados por otros niños corrompidos por el terror. En las calles, la reacción fue mixta. Algunos aplaudieron la decisión con caravanas y banderas celestes. Otros organizaron vigilias con velas en las plazas, exigiendo que se revisen caso por caso. Los grafitis en el centro de San Salvador resumían el dilema: niños o monstruos, escrito en tiza sobre el concreto gris. En los medios internacionales, Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron la medida como un retroceso en derechos fundamentales. Pero en los titulares locales predominaban otros enfoques. Bukele rompe el pacto del miedo. Nuevo orden en los penales. Las mentes del crimen ya no tienen refugio. La polarización ya no era noticia, era rutina. El país entraba en una nueva fase de su cruzada contra el crimen. En las aulas vacías de los reformatorios quedaban los pupitres con nombres tallados a cuchilla: Smiley, La Flaca, Neto, y en los pabellones de adultos, las celdas comenzaban a recibir nuevos inquilinos, con cuerpos pequeños pero historiales largos. Un guardia del SECOT, bajo anonimato, describió la llegada de los menores. No lloraron, solo miraban con rabia. Uno me dijo que volvería a salir, que iba a esperarnos en la calle. Tenía 13 años. Mató a 3. Cuando esa noche Bukele cerró el expediente de la Operación Pabellón, subrayó una frase con tinta azul: ningún menor volverá a ser excusa para el terror. La llamada llegó pasada la medianoche. Nayib Bukele, sin corbata y con la mirada fija en el documento confidencial que tenía sobre el escritorio, escuchó en silencio las palabras del nuevo director del Centro de Inteligencia Nacional. La vigilancia sobre familiares de pandilleros menores de edad había revelado un patrón preocupante. Códigos, rutas de comunicación, pagos ocultos. Se estaban reorganizando desde afuera, usando iglesias, escuelas y ONGs como cobertura. Tenemos una oportunidad de romper la cadena, dijo la voz al teléfono. Bukele cerró el informe, encendió un cigarro y respondió: activen la fase quinto muro, pero quiero respaldo jurídico total. La fase quinto muro era la parte más delicada del Plan Martillo Azul. Permitía la vigilancia secreta de menores en libertad condicional, sus entornos familiares y hasta los centros educativos donde estudiaban. La Asamblea Legislativa fue convocada, a puertas cerradas. Se aprobó un decreto bajo rótulo de seguridad nacional, clasificado durante 10 años. En el Instituto Nacional Albert Camus, en Santa Ana, una profesora notó que 2 alumnos hablaban en clave. Informó al nuevo agente de enlace escolar, una figura creada esa misma semana. En 48 horas, un dron sobrevolaba la cancha de fútbol del colegio. Detectó una reunión clandestina entre 6 estudiantes y un hombre no identificado. El sistema de reconocimiento facial confirmó: era José El Picudo Arévalo, pandillero activo en libertad bajo vigilancia. 3 de los menores fueron detenidos esa noche. Uno de ellos, conocido como El Tuco, tenía 14 años. En su casa encontraron un cuaderno con nombres, rutas de buses y tarifas de extorsión. Su madre, una enfermera del ISSS, declaró ante la fiscalía que había intentado entregarlo hace meses, pero la institución lo había devuelto al considerar que no era reincidente. Bukele exigió una auditoría de todos los expedientes de menores liberados. El resultado fue devastador. El 41% había reincidido en menos de 3 meses. En la rueda de prensa que siguió, el presidente fue categórico: no podemos esperar que maten para actuar. La vigilancia es preventiva. Y si alguien se siente observado, es porque tiene algo que ocultar. Los medios oficiales replicaron sus palabras con titulares como «ver antes que llorar» y «ni el silencio es inocente». La oposición protestó. La diputada María Serrano comparó las medidas con los regímenes totalitarios de la Guerra Fría. El Salvador no puede ser una república de sospechas, dijo en una sesión que fue boicoteada por la mayoría oficialista. Mientras tanto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos pidió una reunión con la Corte Suprema
para revisar la constitucionalidad del decreto. La solicitud fue rechazada por falta de legitimidad procesal, pero en la calle, la sensación era otra. Las encuestas mostraban un 86% de respaldo a la vigilancia digital de menores bajo sospecha. Los testimonios eran duros. Un comerciante de San Miguel decía frente a las cámaras: «Si hubiera drones antes, mi hijo no estaría enterrado». Los dispositivos se multiplicaron. En Soyapango se instalaron microcámaras en las entradas de todos los centros escolares. Los buses escolares fueron equipados con sensores de reconocimiento de voz. Cualquier mención a palabras como clica, jale, cuota o rifa activaba una alerta. Los datos eran procesados en tiempo real por un algoritmo llamado Cazador, desarrollado por expertos israelíes. Un dilema nuevo surgió. Un grupo de menores fue identificado por error. No eran pandilleros, sino estudiantes de teatro que ensayaban una obra sobre violencia juvenil. Sus maestros protestaron. El Ministerio de Educación emitió un comunicado explicando que el error fue corregido y que toda vigilancia se somete a revisión humana. Pero el miedo ya había calado. Un estudiante escribió en una hoja de examen: «Prefiero callarme que decir algo que parezca delito». En medio de esta tensión, se filtró un memo del Centro de Inteligencia. Revelaba la existencia de una lista gris. 2.116 menores en observación permanente, sin acusación formal, pero bajo sospecha operativa. El documento fue publicado por un medio digital que, al día siguiente, fue allanado por la policía por presunta evasión fiscal. Organizaciones internacionales pidieron explicaciones. La relatora de la ONU para los Derechos de la Niñez solicitó ingresar al país para entrevistar a algunos de los menores identificados. Se le negó la entrada por razones de soberanía. Mientras tanto, el Congreso evaluaba una nueva reforma: permitir el uso de declaraciones anónimas y datos recolectados por IA como prueba judicial en casos de crimen juvenil. La tensión institucional llegó a su clímax cuando un juez de paz se negó a validar una detención basada en una alerta de voz. El juez fue suspendido por obstrucción a la justicia preventiva. En un mensaje grabado antes de su destitución, dijo: «El Estado está cruzando una línea que no sabe si podrá volver a desandar». Pero Bukele, en su despacho, observaba los mapas digitales donde las alertas rojas iban desapareciendo. Cada punto que se apagaba era una calle recuperada. Cerró su informe del día con una sola frase manuscrita: «Verlo todo es la única forma de que nunca vuelva a pasar». La llamada llegó pasada la medianoche. Nayib Bukele, sin corbata y con la mirada fija en el documento confidencial que tenía sobre el escritorio, escuchó en silencio las palabras del nuevo director del Centro de Inteligencia Nacional. La vigilancia sobre familiares de pandilleros menores de edad había revelado un patrón preocupante. Códigos, rutas de comunicación, pagos ocultos. Se estaban reorganizando desde afuera, usando iglesias, escuelas, fundaciones infantiles y ONGs como cobertura. En algunos casos, utilizaban incluso programas de reinserción social financiados por organismos internacionales. «Tenemos una oportunidad de romper la cadena», dijo la voz al teléfono. Bukele cerró el informe, encendió un cigarro y respondió: «Activen la fase quinto muro. Pero quiero respaldo jurídico total, desde la corte hasta la policía montada». La fase quinto muro era la parte más delicada del Plan Martillo Azul. Permitía la vigilancia secreta de menores en libertad condicional, sus entornos familiares y hasta los centros educativos donde estudiaban. La Asamblea Legislativa fue convocada, a puertas cerradas. Se aprobó un decreto bajo rótulo de Seguridad Nacional, clasificado durante 10 años. El texto contenía 14 disposiciones nuevas, entre ellas la autorización para usar perfiles psicológicos precriminales basados en patrones de lenguaje en redes sociales. En el Instituto Nacional Albert Camus, en Santa Ana, una profesora notó que 2 alumnos hablaban en clave. Informó al nuevo agente de enlace escolar,
una figura creada esa misma semana con formación mixta en pedagogía y contraterrorismo. En 48 horas, un dron sobrevolaba la cancha de fútbol del colegio. Detectó una reunión clandestina entre 6 estudiantes y un hombre no identificado. El sistema de reconocimiento facial confirmó. Era José el Picudo Arévalo, pandillero, activo en libertad bajo vigilancia. 3 de los menores fueron detenidos esa noche. Uno de ellos, conocido como El Tuco, tenía 14 años. En su casa encontraron un cuaderno con nombres, rutas de buses, tarifas de extorsión y dibujos de armas. Su madre, una enfermera del ISSS, declaró ante la fiscalía que había intentado entregarlo hace meses, pero la institución lo había devuelto al considerar que no era reincidente. Bukele exigió una auditoría de todos los expedientes de menores liberados. El resultado fue devastador. El 41% había reincidido en menos de 3 meses, y un 12% lo había hecho con mayor violencia que la vez anterior. En la rueda de prensa, que siguió, el presidente fue categórico. No podemos esperar que maten para actuar. La vigilancia es preventiva, y si alguien se siente observado, es porque tiene algo que ocultar. Los medios oficiales replicaron sus palabras con titulares como «Ver antes que llorar», «Ni el silencio es inocente», y «Escuchar es proteger». En los canales estatales se transmitieron animaciones educativas que explicaban el nuevo sistema de vigilancia a niños y padres como parte de una cultura de alerta temprana. La oposición protestó. La diputada María Serrano comparó las medidas con los regímenes totalitarios de la Guerra Fría. El Salvador no puede ser una república de sospechas, dijo en una sesión que fue boicoteada por la mayoría oficialista. Mientras tanto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos pidió una reunión con la Corte Suprema para revisar la constitucionalidad del decreto. La solicitud fue rechazada por falta de legitimidad procesal y enviada al archivo. Pero en la calle, la sensación era otra. Las encuestas mostraban un 86% de respaldo a la vigilancia digital de menores bajo sospecha. Los testimonios eran duros. Un comerciante de San Miguel decía frente a las cámaras: «Si hubiera drones antes, mi hijo no estaría enterrado». En redes sociales aparecían videos de ciudadanos instalando voluntariamente cámaras frente a sus casas y escuelas, con el lema «Vigilancia es paz». Los dispositivos se multiplicaron. En Soyapango, se instalaron microcámaras en las entradas de todos los centros escolares. Los buses escolares fueron equipados con sensores de reconocimiento de voz. Cualquier mención a palabras como clica, jale, cuota, rifa o encargo activaba una alerta. Los datos eran procesados en tiempo real por un algoritmo llamado Cazador, desarrollado por expertos israelíes en colaboración con una unidad de ciberseguridad de Estonia. Un dilema nuevo surgió. Un grupo de menores fue identificado por error. No eran pandilleros, sino estudiantes de teatro que ensayaban una obra sobre violencia juvenil. Sus maestros protestaron. El Ministerio de Educación emitió un comunicado explicando que el error fue corregido y que toda vigilancia se somete a revisión humana. Sin embargo, el miedo ya había calado. Un estudiante escribió en una hoja de examen: «Prefiero callarme que decir algo que parezca delito». Otro comenzó a faltar a clases por temor a ser grabado sin contexto. En medio de esta tensión, se filtró un memo del Centro de Inteligencia. Revelaba la existencia de una lista gris. 2.116 menores en observación permanente, sin acusación formal, pero bajo sospecha operativa. El documento fue publicado por un medio digital que, al día siguiente, fue allanado por la policía por presunta evasión fiscal y tenencia ilegal de equipos de grabación. Ningún periodista fue arrestado, pero se les prohibió emitir nuevos reportajes por 30 días. Organizaciones internacionales pidieron explicaciones. La relatora de la ONU para los Derechos de la Niñez solicitó ingresar al país para entrevistar a algunos de los menores identificados. Se le negó la entrada por razones de soberanía y falta de acreditación diplomática. Mientras tanto, el Congreso evaluaba una nueva reforma.
permitir el uso de declaraciones anónimas y datos recolectados por IA como prueba judicial en casos de crimen juvenil. La propuesta contaba ya con respaldo de 3 comisiones legislativas y del Ministerio de Defensa. La tensión institucional llegó a su clímax, cuando un juez de paz se negó a validar una detención basada en una alerta de voz. El juez fue suspendido por obstrucción a la justicia preventiva. En un mensaje grabado antes de su destitución, dijo: «El Estado está cruzando una línea que no sabe si podrá volver a desandar. Hoy vigilamos a los que sospechamos, mañana a los que piensan distinto». Pero Bukele, en su despacho, observaba los mapas digitales donde las alertas rojas iban desapareciendo. Cada punto que se apagaba era una calle recuperada. Cerró su informe del día con una sola frase manuscrita: «Verlo todo es la única forma de que nunca vuelva a pasar. Y si no actuamos ahora, perderemos para siempre la generación que prometimos salvar».